Buenos días, profesor. El tema de hoy día que voy a abarcar es análisis energético y exergético de un sistema de secado de pulpa de algarrobo basado en un colector solar. Bien, para un pequeño resumen, ¿no? Se tiene que el carácter altamente perecedero de la mayoría de los alimentos y plantas, su conservación durante grandes distancias de transporte y almacenamiento es un tema muy delicado. Este proceso de secado es un método utilizado para aumentar la vida útil de los productos y también permite evitar el deterioro de la calidad del producto a través de microorganismos y reacciones enzimáticas. El objetivo de este trabajo de estudio es, más que todo, enfocarse en la pulpa del algarrobo, en el secado solar mediante el secador solar convectivo, y también comprender la cinética del secado y obtener la curva de secado característica a diferencias de diferentes temperaturas de 50, 60, 70 y 80 y también las diferentes velocidades del aire del secado, y también se tiene como resultado el aumento de la temperatura del secado, que conduce a una disminución del tiempo de secado. Además, también se encuentra en una variación de coeficiente de difusividad, que va a oscilar entre 1,56 por 10 a la menos 9 y 6,98 por 10 a la menos 9. Y también se obtiene que está influenciada por el aumento de la temperatura del secado, y también se va a realizar lo que es un análisis energía-exergía para la evaluación del desempeño del secado estudiado. Bien, vamos con una pequeña introducción. Se tiene que la algarroba se ha cultivado para la alimentación humana y animal. Este árbol es utilizado para la industria agronómica y también es muy utilizado en la industria alimentaria por su contenido fenólico, que le confiere, ¿no?, diferentes funciones como antioxidantes, la facilidad de digestión, bajo índice de colesterol. Las vainas del algarrobo tienen una importante actividad antioxidante. Además que también es una fuente de goma algarroba debido a la presencia de un azúcar llamado galactomanano, que es responsable de las propiedades espesantes de la pulpa. La pulpa de las vainas tiene un sabor característico a chocolate y que puede ser también utilizado como sustituto de ello. Con respecto que también contiene menor aporte calórico y que tiene un 40% de azúcar, 35% de almidón y 7% de proteína. Y en menor cantidad tiene taninos y sales como calcio y magnesio. Ahora, históricamente, ¿no? Este proceso del secado se considera como uno de los grandes métodos para preservar y conservar alimentos. Tiene como objetivo reducir el contenido de agua dentro de los productos, que es responsable del deterioro de los alimentos. Existe una fuerte relación entre la vida útil de los alimentos biológicos y su contenido de humedad. La humedad interna del producto es un elemento esencial para activar las transformaciones bioquímicas, microbiológicas y biofísicas. Reducir el grado de hidratación del producto a un nivel adecuado para garantizar la estabilización biológica. Prolongar al máximo la vida útil de los elementos para poder manifestar como una solución no prometedora utilizando energía solar. Este tipo de sistemas convencionales son muy bajos en impacto ambiental, ¿no? Pero también tiene inconvenientes, como es el caso de que tienen una fuerte dependencia de las circunstancias meteorológicas, como es el caso de la irradiación solar, la velocidad del viento, entre otros, y también lo que viene a ser afectado la contaminación del aire, ¿no? Como eventos de calidad. También incluyen los que son microorganismos, insectos, aves, entre otros. Ahora, el secado indirecto, convectivo, se ha forzado, ¿no?, para demostrar que es más eficiente para poder superar los problemas en mejor instancia que el secado directamente al sol, ¿no? Por eso este estudio se va a basar en ello, en un método de secado por convección para poder preservar la pulpa del algarrobo. Se van a investigar datos de productos para poder obtener la curva de secado característica. Se va a implementar lo que es un análisis energético mediante la evaluación del consumo total de energía utilizada para secar la pulpa a diferentes temperaturas, 50, 60, 70 y 80 grados Celsius. Materiales y métodos. Material y configuración experimental de secado solar. Se va a tener lo que son las pulpas del algarrobo. Como se puede observar en la imagen izquierda, ¿no? Son algarrobos, pulpa de algarrobo fresca, y en la derecha son pulpa de algarrobo seca. Esto se va a someter a un tratamiento de secado solar a cuatro temperaturas ya mencionadas: 50, 60, 70, 80 grados Celsius. Y para cada experimento se van a utilizar una masa de aproximadamente 20 gramos de algarroba fresca y se va a dispersar uniformemente dentro de toda la cámara de secado.
También se tiene lo que es el dispositivo de un secador, ¿no? Convencional indirecto. Este secador está compuesto por un colector solar de aire, un ventilador para hacer circular el aire dentro del secador y una cámara de secado acoplada a una resistencia eléctrica a modo de calentar el auxiliar. El aire caliente procedente del colector entra por debajo de la cámara de secado y penetra a las bandejas para poder intercambiar el calor y vapor de agua con el producto. La resistencia eléctrica es necesaria para poder controlar las temperaturas del aire del secado para medir la pérdida de la masa durante el secado de las muestras. Se va a utilizar lo que es un dispositivo de pesaje digital. Después, para las mediciones se toman cada 10 minutos, retirando el producto de la cámara de secado durante 10 segundos, hasta que la variación de la masa sea inferior a 0,001 gramos. Y para calcular ese contenido de humedad de las muestras secas, se exponen a una estufa de deshidratación a 105 grados Celsius durante un día entero. La humedad relativa y la temperatura se miden mediante sensores de capacitancia. El secado solar se va a utilizar en un aire caliente con dos velocidades de 0,09 y 0,18 metros sobre segundo. En esta tabla, como se puede observar, ¿no? Esta es una tabla en donde nos van a dar datos de sensores utilizados en los experimentos de este secado de pulpa del algarrobo. Ahora se tiene lo que es el contenido de humedad del producto durante el secado, ¿no? Para poder analizar las curvas de secado se van a utilizar el contenido de humedad inicial, M sub 0 y el contenido de humedad de equilibrio, M sub E, ¿no? Y para poder obtener una relación de humedad, así como la velocidad del secado, se va a obtener la siguiente fórmula, ¿no? Donde MR va a ser lo que es la relación de la humedad. Ahora, la difusividad efectiva y energía de activación se va a obtener lo que es para evaluar la difusión de la humedad durante el proceso de secado, se utiliza la ley de Fick. Esto porque se desea, ¿no?, determinar los coeficientes de difusividad. La ecuación de Fick se puede expresar de la siguiente manera, ¿no? Tanto también en su forma logarítmica, donde el MR viene a ser la relación de la humedad, mientras que L se define como la mitad del espesor de las muestras y def el coeficiente de difusión efectiva. Ahora también se tiene lo que es que en el secador, ¿no? Convectivo, la cantidad de energía consumida, que es el E total en diferentes experimentos de secado, se obtiene sumando la energía térmica y la energía mecánica. Y para ambos también se obtiene una específica fórmula, ¿no? Ahora, el consumo de energético específico en el proceso del secado nos dan aquí para poder eliminar 1 kilogramo de agua del producto, se calcula de la siguiente manera, ¿no? Donde MW viene a ser la cantidad de humedad eliminada por kilogramos. También se obtiene lo que es la eficiencia energética, que se calculó utilizando la siguiente ecuación, ¿no? Y también nos dan aquí una tabla donde nos dicen, ¿no?, las condiciones aerotermales de experimento de secado de la pulpa del algarrobo. Se tiene lo que es temperaturas de aire del secado, la velocidad del aire, la temperatura ambiente y la humedad relativa. Ahora, para el punto de análisis de exergía de la cámara de secado, se va a tener que a través del aire que sale del secador, las pérdidas de la exergía se deben al rechazo del calor de las partes, de las paredes del secador y del producto. El análisis de exergía adoptado en este estudio se va a llevar a cabo en base a una ecuación de exergía, ¿no? Con un flujo estacionario. Entonces, esto quiere decir que las pérdidas de exergía en este producto va a ser insignificante. Por ello, se va a tener que adoptar ciertas suposiciones, como en este caso es el que se supone que el flujo dentro del secador es constante. Se va a despreciar lo que es la influencia de las energías cinética y potencial. Ahora pasamos a lo que son resultados y discusiones. Tenemos en primer punto la cinética del secado. Se entiende, ¿no?, que la pulpa del algarrobo se va a secar mediante el método del secado solar. En esta tabla se puede ver lo que son las muestras de los experimentos utilizados en los métodos de secado. Y bajo estas condiciones de los experimentos, el tiempo de secado necesario para la pulpa del algarrobo va a variar entre 160 a 330 minutos a una temperatura de secado del aire que va a variar dentro de 50 y 80 grados Celsius y a una velocidad que oscila entre 0,18 y 0,09 metros sobre segundo. Los resultados obtenidos confirman que el tiempo del secado podría disminuir una tasa de 53% cuando la temperatura del aire aumenta de 50 a 80 grados Celsius.
y una velocidad de 0,18 grados, metros sobre segundo. En la figura número 1 se obtiene lo que es, como ya había mencionado, la pulpa de algarrobo fresca, la verde, y la seca, que es la de tono marrón. Se puede observar cómo hay un notable cambio, ¿no? Impacto en lo que es el color de estas pulpas de las algarrobas, pero sin embargo no hay cambio significativo en lo que es la estructura de dicho producto. La figura número 3 nos va a mostrar lo que es la variación del contenido de humedad versus el tiempo de secado. Esto es según lo estudiado, ¿no? De el secado solar de la pulpa del algarrobo, que se va a realizar en 8 experimentos en total. Esta va a describir lo que es la progresión de la actividad de la pérdida de humedad durante el secado a 4 temperaturas ya mencionadas, 50, 60, 70 y 80, a 2 velocidades del aire, 0,18 y 0,09, y se puede observar que el contenido de humedad inicial varió de 1,55 a 1,60%, y al final del proceso varió de 0,08 a 0,14%. Estas curvas obtenidas muestran que el contenido de humedad disminuye con el tiempo, la temperatura del aire del secado influye en el tiempo necesario para el secado, y la ausencia de las fases 0 y 1, que en este caso es el periodo inicial y el periodo de tasa constante, ¿no? Y la única que permaneció existente es la fase 2, que es el periodo de tasa decreciente. Durante esta fase, el proceso de secado es controlado por difusión de agua, que involucra estados de vapor y líquido, además de la difusión del agua, ¿no? Se va a regir por gradientes de temperatura y presión. Después se obtiene el figura número 4, que es la variación de la velocidad del secado en función del contenido de humedad. Esto es lo que nos puede dar como resultado son las muestras que la velocidad del secado de la pulpa del algarrobo está influenciada por la temperatura que se va a utilizar. También se tiene que en estudios similares con este tipo de productos biológicos sometidos a secado por convección solar, para la mayoría de de los experimentos, ¿no? Las velocidades de secado iniciales son altas, debido al contenido de humedad que tiene la pulpa, ¿no? Que se va a necesitar para poder secarlo. Entonces, los valores de la velocidad de secado comienzan a disminuir con la eliminación del agua del producto, lo cual es similar a lo reportado en los demás estudios, ¿no? Con otras materias primas, ¿no? Como en este caso puede ser de la granada, la aceituna, entre otros. También se puede observar que a 80 grados Celsius el tiempo de secado aumenta con una tasa de 5,8%, y cuando la velocidad del aire disminuye a 0,18 a 0,09, se observa una tasa del 9% para 50 grados Celsius. También estos resultados nos pueden explicar cómo va el aumento, ¿no? Del coeficiente convectivo de transmisión de masa y los intercambiadores de calor. Estos intercambiadores se producen entre un producto y el aire del secado debido a la influencia de la temperatura del secado. También tenemos otro punto que es la curva característica de secado. Este es una herramienta útil para poder establecer una ley empírica del secado. Se tiene en cuenta los resultados experimentales. Este enfoque conduce a una compresión total del proceso de secado en diversas condiciones aerotérmicas, donde se puede utilizar, por ejemplo, un software en la computadora mediante un método de optimización no lineal en los resultados experimentales del secado para poder identificar la curva del secado. Difusividades efectivas y energía de activación. En esta tabla, ¿no? Se puede observar los valores de difusividades efectivas en función a la temperatura. De acuerdo a las curvas experimentales del secado, se observa una caída de la velocidad de secado, así como un control de la difusividad del líquido en este proceso. Para los valores obtenidos para la temperatura de 50, 60, 70 y 80, se tienen diferentes velocidades del aire utilizadas, ¿no? Que va a variar de un rango según la humedad DIF de 1,57 por 10 a la menos 9 a 6,98 por 10 a la menos 9. Los valores de difusividad suelen oscilar entre en 10 a la menos 8 y 10 a la menos 12. Estas altas temperaturas de secado eventualmente aumentarán la energía de calentamiento, lo que va a conducir a un aumento de la actividad de las moléculas de agua, lo que significa una mayor difusividad de ambiente, de la humedad, ¿no? Y esta energía de activación es la cantidad equivalente a la energía necesaria para poder superar la barrera en la que se lleva a cabo el proceso de secado.
También tenemos esta figura número 7, ¿no? Donde nos pueden revelar el efecto de la temperatura sobre los coeficientes de difusividad y el ajuste que se va a demostrar en una ecuación lineal, ¿no? De la forma logarítmica con un coeficiente de correlación. Ahora se tiene lo que es el consumo total de energía durante el secado. En esta figura 7 se observa el consumo energético y el consumo específico durante el secado solar por convección a diferentes condiciones de aerotermia. Aquí nos está implicando que si la temperatura va a aumentar, el tiempo del secado va a disminuir y esto influye en el consumo total de la energía. Es decir, que la creciente demanda de energía de la secadora con una disminución de la temperatura se debe a los prolongados periodos de secado a temperaturas más bajas. Estos resultados son muy idénticos a los ya mencionados anteriormente, ¿no? Se busca en bibliografía y nos dice, ¿no? Que el consumo total de energía aumenta ligeramente con la disminución de la velocidad del aire. Entonces, esto va a revelar un impacto significativo en la temperatura del secado en comparación con la velocidad del aire del consumo de energía. Ahora también se tiene la eficiencia energética. En esta figura 8 de la eficiencia energética del secado a diferentes temperaturas del aire del secado. Aquí nos dicen, ¿no? Que el valor mínimo de la eficiencia energética es de 4,23%, que está encontrada en una temperatura de 50 grados Celsius, mientras que el valor máximo, que es 7,25%, está a 80 grados Celsius. El análisis de datos para este secador de la pulpa convectivo, ¿no? Se muestra una alta eficiencia energética en comparación con el secado por convección de aire fino en hojas, ¿no? Por ejemplo, de menta, ¿no? O de manzanilla. Estos valores obtenidos son compatibles con los resultados encontrados en los demás estudios, ¿no? Ya que el aumento de la eficiencia energética se debe a la disminución del tiempo del secado y a la demanda de energía cuando la temperatura de aire aumenta de 50 a 80 grados Celsius. Los valores de energía bajos muestran que la mayor parte de la energía de la cámara de secado no se utiliza debido a que la baja masa del producto seco, lo que contrasta, ¿no? Con la energía alta y caliente que está suministrada por el secado solar y la cantidad limitada de energía evaporada. Entonces, se podría decir que para poder optimizar, ¿no? Dicho proceso, se tiene que aumentar la capacidad de carga del secador. Ahora tenemos otro punto que es el análisis de exergía de la cámara de secado. Acá se puede observar la figura número 9, que es pérdida de exergía, tasa de transferencia de exergía por evaporación y la exergía destruida en la cámara de secado. Acá se observa que en cualquier momento de la temperatura y la velocidad del aire del secado va a aumentar los valores de pérdida de exergía. La misma respuesta se observó para la tasa de transferencia de exergía de la evaporación y que también se destruyó, ¿no? La exergía dentro de la cámara de secado. La pérdida de exergía no varía mucho con las condiciones del secado y eso se va a deber a la baja exergía que se va a ser consumida por el producto seco y también en la parte destruida de la cámara de secado. La pérdida de exergía a través de las paredes de la cámara de secado es una de las ineficiencias termodinámicas del proceso del secado. Esta pérdida no va a aumentar las temperaturas más altas del aire del secado debido al aumento de la coeficiente global de transferencia de calor. Mientras que la exergía destruida fue influenciada por las condiciones del aire, se observa una gradiente significativa que va en aumento entre las velocidades utilizadas, ¿no? En este experimento. Lo que significa que la exergía que va a ser destruida, ¿no? En las cámaras de secado están fuertemente relacionadas con estos parámetros. También se obtiene que la baja tasa de transferencia de exergía en la evaporación se explica con la menor cantidad de muestras utilizadas en el experimento en comparación a otros valores de exergías que se va a encontrar en la entrada de la cámara del secador. Y bueno, la exergía aumenta con el aumento de la temperatura, ¿no? Y la velocidad del aire seco. Bueno, y para finalizar también tenemos unas conclusiones, ¿no? En donde se puede observar que ya se había aclarado que el secado fue eficiente para las rodajas de pulpa de algarrobo en este secador solar descrito, tanto para el análisis de exergía y de energía. También se va a considerar que el secador convectivo solar es una técnica de valoración de la pulpa de algarrobo y también se puede de aquí derivar a varios puntos como de conclusiones, como las curvas de secado han demostrado que en la fase 2 ya mencionada fue la única que existió desde el inicio de cada experimento hasta el final. Esta temperatura de secado tuvo una influencia de la significancia en la cinética del secado, así como el tiempo de secado,
y la velocidad del aire del secado tendió a afectar la cinética del secado, pero menos que la influencia de la temperatura del aire del secado. El proceso de secado de la pulpa del algarrobo estuvo bien descrito mediante la curva característica del secado para la técnica que fue utilizada. El coeficiente de difusividad de F se demostró que aumenta con la temperatura del secado por igual y varió de 1,56 por 10 a la menos 9 a 6,98 por 10 a la menos 9. También se tiene que el análisis exergético reveló que para poder secar 1 kilogramo de esta pulpa de algarrobo se necesita entre 0,15 y 0,25 de energía. La temperatura del aire de entrada afectó significativamente la eficiencia del secado solar. La alta temperatura del aire del secado se va a conducir a valores eficientes elevados, ¿no? Y por último, que la eficiencia energética del secado osciló entre 4,23% y 7,25%. Y bueno, eso fue todo, profesor. Gracias.